Alan, que es el General Manager de la gente de Mineros, equipo que por cierto va puntero, felicitaciones por eso. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Un gusto estar acá con ustedes, chicos. Un gusto estar con Reguas y Valencho. Bueno, como les dije, el señor Alan es el General Manager de la gente de Mineros, como sabrán entonces puntero de la liga en este momento. Y bueno, vamos a proceder a hacerle algunas preguntas, a hacer una mini entrevista antes de lo que es la previa propiamente dicha del partido. Huito, ¿querés empezar vos? Sí, bueno, preguntarte básicamente, que nos viene bien para comparar las distintas regiones, ¿cuáles son las funciones que vos tenés dentro de Mineros? Si bien como manager, nosotros tenemos la figura a veces de director deportivo, bueno, que nos cuentes un poco tus funciones y la perspectiva del rol que tenés, ¿no? Claro. Bueno, nosotros, bueno, al formar parte de una institución deportiva como lo es Mineros de Zacatecas, al final de cuentas estoy muy ligado a mi director comercial, ¿no? A mi director que forma parte de la institución, no únicamente de la división de esports. Entonces, al final de cuentas, sí, al estar ligado a una institución deportiva, pues dependemos también de otras cabezas más para tomar algunas decisiones, sobre todo las más trascendentales, pero sí, podría ser que se me pueda considerar como un director deportivo en cuestiones de contratos. Me gusta mucho la parte de hacer scouting, por ejemplo, ver en qué otras divisiones nos involucramos. Me gusta tener mucho contacto con los jugadores, con el staff, pero al final del día sí estoy muy ligado a la institución y dependemos en alguna medida de otras personas en el organigrama de la institución, pues más relevantes. Bien, Ok. bueno, y preguntarte a continuación, eh, ¿alguna vez han considerado la posibilidad de también tener una academia, o sea, un main equipo y luego una academia como hemos visto en otras organizaciones de LATAM en sí? Sí, de hecho, en algún momento lo hicimos con alguna otra de las divisiones que tenemos, me parece que fue con Clash Royale, y es un tema interesante. La cosa acá es que tienes que hacerlo bien, ¿no? Tienes que hacerlo bien porque si no al final se te sale de las manos, pero siempre es una opción. Mm, específicamente en otras divisiones no tenemos y en Counter tampoco, pero es una opción que lógicamente no se descarta y ahora con nuestra incursión en Counter, al contrario de descartarse, pues es algo que tenemos muy en cuenta, sobre todo por las nuevas personas a las que estamos llegando, ¿no? Jugadores que podríamos llamar amateurs, y que, como les comento, esa es una de las partes más interesantes y que más me gustan de lo que hago, que es el scouting. Definitivamente no está descartado ni mucho menos el tener una academy. Bien. Bien. Bueno, ahora te quería hacer una pregunta yo, ya que de hecho en la pregunta anterior lo nombraste, el hecho de que son una división de esports de un equipo de fútbol. Quería saber también cómo se relacionan, o sea, obviamente cómo se relacionan sería a partir del nombre y de sus funcionalidades y de sus personas que lo van manejando, pero cómo llega la relación de un equipo de fútbol que tiene una división de esports tan bien formada al final. Sí, bueno, todo inició hace un año y medio aproximadamente. Por ahí el proyecto surgió del área de comercialización, que son las personas que están constantemente pues, generando ideas para poder llevar la marca y el alcance del club más allá de lo regional, de lo local. Y inicialmente surgió de ahí. Yo llegué a la institución, yo soy fotógrafo, estudié comunicación e inicialmente llegué yo al club como tal. Después, con todo el interés que tengo en la cuestión de los videojuegos y alguna experiencia previa, me empecé a involucrar como coach de otra de las divisiones, de otro videojuego, y pues
las cosas, una cosa llevó a la otra y se me terminó nombrando como manager general, ¿no? Y bueno, respondiendo más específico tu pregunta, sí, eso, la gente de comercialización generó la idea y lógicamente toda la gente alrededor siempre es muy importante. Las personas que inician la división pues, son una parte muy importante, pero las que están en el día a día lo son aún más. Entonces, básicamente así fue como se originó y es algo que a mí personalmente me gusta mucho porque si bien ahorita la liga, la segunda división mexicana, que en este caso es la Liga de Ascenso, está pasando por una reestructuración por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, eh, el alcance y el empuje que tiene el equipo es muy grande en la ciudad, en el país, a pesar de estar en una división de ascenso, ¿no? Que en Argentina me imagino que es la B. Y eso ayuda mucho porque Mineros en su último partido, por ejemplo, de local, metió 15,000 personas. Esto como para darnos una idea, ¿no? Eso en el ascenso es muchísimo. Entonces, es muy importante el estar relacionados con una institución deportiva por esta parte, porque de todos los aficionados que tiene el equipo, sí o sí, vas a generar arrastre por parte de ese lado. Entonces, es muy importante estar en una institución deportiva, es algo que se agradece y que hay que sacarle provecho. Bueno, y para ir cerrando la entrevista, te preguntamos entonces, teniendo en cuenta la cantidad de seguidores que tienen por la parte deportiva y demás, ¿qué ítems considerás a la hora de un scouting? Por ejemplo, ¿está dentro de las posibilidades sumar streamers como jugadores? Que si bien arranquen por la rama de streamear y demás y hacerse conocidos por eso, a la hora del scouting, ¿esto es una de las cosas que tienen en cuenta o qué cosas son las que ves a la hora de buscar jugadores? Bueno, esa parte yo la tengo muy clara y el primer, digamos, filtro, por así llamarlo, es la responsabilidad y el compromiso que pueda tener ya sea el jugador, el generador de contenido o el streamer jugador que esté en cuestión, ¿no? Mi primer filtro yo te diría que es ese. Creo que ahora, sobre todo, bueno, hablándote de la zona en la que yo estoy, en la región que yo estoy, nos podemos encontrar con muchos jugadores y con mucha gente que se quiere involucrar en la industria, pero lo hace de una forma tal vez no la mejor, ¿no? No la mejor forma, con un poco de irresponsabilidad, ¿no? Irrespetuosos y todo esto, y es algo que yo tomo desde el primer momento en cuenta. Prefiero tener un jugador o sea, a lo que voy es a que no quiero tener una estrella y que sea alguien que sea irresponsable, ¿no? Entonces, ese sería el primer filtro. Y sí, sin problema. Al final de cuentas, la creación de contenido y los streamings son algo que van de la mano con el competitivo y sin duda se pueden tomar en cuenta tanto streamers como generadores de contenido como tal, jugadores, pero básicamente sería ese el primer filtro. Después de ahí pues tendríamos que ver, lógico, las aptitudes ya en in-game de la persona y de ahí intentar solucionar alguna cuestión que tengamos negativa para poder oficializar, por así decirlo. Bueno, bien. Vamos a tener que lamentablemente ya cerrar la entrevista, así ya nos vamos directo para la previa. Muchísimas gracias por el tiempo, Alan. Como ya les dijimos al que está entrando ahora, estuvimos hablando con Alan Carrillo, el General Manager de la gente de Mineros Esports. Y nada, más que nada, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la entrevista y nada, un placer tenerte acá. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Es importante siempre tener estos espacios y pues un saludo ahí a Reguas igual, Valencho, a la gente que está acá y a la gente que nos está viendo. Bueno, muchas muchísimas gracias. gracias. Exactamente. Entonces ya estamos y ahí está. Vamos a pasar entonces ya con lo que es la previa.